Pero cuando habla, por ejemplo, de que nosotros somos, que Él es la piedra angular, y que nosotros somos piedras vivas de un templo, pero el templo somos nosotros. Es decir, lo que debe pasar en nosotros es que debemos estar conscientes de la habitación de Dios en nuestra vida, que en teología eso se llama más bien la inhabitación divina. Lo que se enseña en el Nuevo Testamento no es que nosotros solo por la fe, en el sentido de bueno, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo experimento y entonces debe estar ahí, ¿no? No es una cuestión así dada al abandono, es una cuestión certera en que el Espíritu Santo sí mora en nosotros, el Padre mora en nosotros, el Hijo mora en nosotros. El asunto es que por vivir en la carne o vivir lejos de la llenura, ya no, todo lo demás se anula. Entonces no hay conciencia de habitación. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, cuando ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a este nuevo programa de podcast Diálogos, conversando siempre con el pastor José Rachumik. Pastor, su saludo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que pasemos un lindo tiempo hoy día complementando los temas que siempre están pendientes. Es agradable estar alrededor de la palabra del Señor, ¿no? Los antiguos se reunían alrededor de la fogata cuando no había luz y ahí compartían muchas cosas, ¿no? Y nosotros nos reunimos alrededor de la palabra del Señor, que es la luz que ilumina nuestro camino. Queremos, antes de comenzar, saludar a los amigos que nos ven. Bueno, en este caso es alguien muy conocido, un hermano muy conocido, un cantante, Johnny Rojas, que nos está diciendo muy buena palabra. Sin obediencia no hay comunión espiritual. Gloria a Dios. Y pastor, también aquí hay una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero nos ha escrito Roberto Nestares. Dice, buenas tardes, pastor. Tengo una pregunta. Mi pregunta ¿es normal que una hermana vea siempre en el culto culebras, perros, alacranes, perros negros, alacranes, etcétera, etcétera? La pregunta es interesante. No, por cierto, no está dentro del tema que vamos a tocar ahora. Te voy a decir brevemente, en unos 30 segundos, cuando uno comienza a ver ese tipo de símbolos, figuras, lo que está viendo son símbolos o figuras de brujería que pueden estarse mostrando. Dios puede estar mostrando que eso es lo que quiere atacar la iglesia, o es lo que están trayendo los predicadores, o está en las personas que está viendo. Habría que conversarlo. Cualquier cosita, Roberto, escríbenos. Vamos a dejarte un número para que pueda ampliarse el tema. Pero hemos estado viendo también en capítulos anteriores, hemos estado hablando de que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Estas cosas de perro, gato, culebras no deberían estar en la vida nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Pablo está diciendo que nosotros tenemos al Espíritu Santo como morada nuestra, ¿no? Y eso es lo que estábamos viendo. Y como receptores, como tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cómo debemos traslucir el Espíritu Santo? ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo nos ha sido dado no para que hablemos lengua ni tengamos dones, sino para producir la vida de Cristo en nosotros. Es decir, Él viene a poner el carácter, que nosotros necesitamos carácter divino, viene a hacer la obra de transformación, viene Él a trabajar en nosotros la vivificación de nuestro espíritu y viene, por cierto, a ayudarnos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos todavía en la plenitud de Cristo, no hemos pasado a otro todavía nivel. Falta un montón en la plenitud. Y ahí lo que le dice Pablo a los corintios es que el que no tiene la vida en el Espíritu de Dios tiene la vida del espíritu del maligno, ¿no? Pablo se lo menciona más a los romanos, pero también a los corintios le dice que no hay comunión entre Cristo y el diablo. Entonces el problema con los cristianos de este tiempo es que quieren tener comunión con Dios y con el diablo. Y eso es imposible. O somos templo de Dios o del Espíritu, o si nosotros vivimos de una manera inadecuada, dejando que el pecado
entra en nuestra vida y por el pecado del diablo entra en nuestra vida, entonces estamos profanando ese templo. Mediante el Espíritu, y hemos estado hablando también en capítulos anteriores, en episodios anteriores, acerca de la naturaleza, entender la mente de Cristo, ¿no? La mente de Cristo viene a nosotros. Y Pablo creo que aquí en Corintios también habla para entender lo ancho, lo perfecto de Dios, ¿no? Lo santo de Dios. Y podemos entender estas cosas de parte de Dios por medio de su Espíritu. El único que conoce la profundidad de Dios, aparte del Hijo, es el Espíritu Santo, y nos ha sido dado justamente para llevarnos a vivir en esa dimensión, esa profundidad de vida, de que todo lo sobrenatural y todo lo divino comencemos a entenderlo y comencemos a vivirlo. Entonces, no tiene sentido que tengamos el Espíritu Santo solo para manifestar los dones o manifestar la unción, porque lo más importante no es ni el don ni la unción, que son cosas temporales, sino que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Dios no comparte su gloria con quien no tiene su carácter. Y, por cierto, Cristo viene a buscar a la novia, pero esa novia tiene que estar preparada, esa novia tiene que alcanzar la estatura de la plenitud suya, no la estatura de la plenitud de la institución y tampoco del diablo. Entonces, el fiel de la balanza no es mi denominación, no es mi iglesia, no es mi pastor, no es mi líder, sino es el mismo Señor. El Espíritu Santo. Que es el que va a redarguir, nos va a instruir, nos va a capacitar. Va a hacer todo el trabajo de enseñarnos, fortalecernos, hacer el trabajo completo. Y creo que todo esto nos lleva a lo que hemos estado hablando, creo que en todos los episodios nos lleva al amor, ¿verdad? Al amor pleno. Correcto. ¿No? Al punto inicial. Al punto inicial. Siempre vamos a llegar ahí. Sí. El punto inicial es el amor, el ágape. Él es el que produce el ágape. Si no hay ágape, dice que no tiene ágape, ni le ha visto ni le ha conocido. Exacto. Y cuando manifestamos la vida en el Espíritu, cuando manifestamos al Espíritu del Señor en nuestra vida, esto se ve reflejado, como decían por ahí algunas ilustraciones. Puedo encender con mi vida, puedo encender otra vida, puedo hacer que otras personas también busquen esta llenura. Bueno, se puede llamar a hacerlo, se puede influenciar. Y por cierto, el que vive de esa manera porta la presencia de Dios, porta la gloria de Dios, y Dios se va a mover a través de esa persona para que los demás puedan anhelar eso y también puedan llegar a eso. O sea, se es influencia. Es influencia, se es instrumento. Se es instrumento. O sea, no se queda dentro nuestro. No, tiene que habitar. Cuando habitan dentro nuestro... Perdón que te corte. El problema con el cristiano es que ni conoce, ni entiende la llenura, ni entiende lo que significa la habitación de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque no se entiende porque pensamos que, como decíamos en episodios anteriores, solamente vemos al Espíritu Santo como una fuente de poder. O fuente de poder o como una fuerza, cuando es una persona habitando en nosotros. Es una persona que es tutor, que es ayo, que es guía, que es maestro, que es consolador y todo lo que se dice de él, pero justamente que nos lleva por ese camino de la vida nueva. No a nuestra alma, no solamente a la razón, sino nuestro espíritu vivificado, para que podamos entonces ahora vivir una vida diferente en el espíritu, una vida espiritual. Y desde ahí se ha transformado nuestro entendimiento. Cuando usted me ha mencionado ayo, maestro, consolador, creo que la palabra que nosotros relacionamos al Espíritu Santo siempre es consolador, porque Jesús prometió que vendría el consolador. Entonces tenemos al Espíritu Santo como alguien que nos va a consolar y nos va a estar en los tiempos difíciles. ¿Ya? Y ese es el propósito que nosotros le damos, creo, en nuestra vida como cristianos, ¿no? Sí, sí. Pero no lo tenemos como maestro y lo desconocemos como ayo. Sí. No se le conoce realmente. Yo lo que digo es que al Espíritu Santo serán desconocidos. Y lamento decirlo así, que muy desconocido aún en los medios pentecostales, carismáticos, apostólicos. Que se supone deben conocerlo más. Correcto. Entonces, no se vive en esa dimensión, de la vida en el Espíritu, que todavía no logramos llegar a eso, en que la persona vive la plenitud de la vida de Cristo por el Espíritu Santo en él.
Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no está diciendo que somos un edificio y que ahí está abandonado el Espíritu. No, la idea no es esa. Pero cuando habla, por ejemplo, de que nosotros somos, que Él es la piedra angular y que nosotros somos piedras vivas de un templo. Pero el templo somos nosotros. Es decir, lo que debe pasar en nosotros es que debemos estar conscientes de la habitación de Dios en nuestra vida. Que en teología eso se llama más bien la inhabitación divina, al revés, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la idea de que el hombre no está habitado por el viejo hombre, por la maldad, sino ahora está habitado por Dios. Entonces es inhabitado uno para ser habitado por. Y eso no se entiende. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una realidad en nosotros, es un ser en nosotros. No voy a hablar de asuntos experienciales esta vez, pero tú debes tener conciencia y percibir la presencia del Espíritu dentro de tu cuerpo, inclusive. ¿De manera física? Física. No solamente espiritual, no solamente espiritual. Mental, física. Que por la fe se puede vivir y tranquilo si no lo sientes. Pero yo puedo hablar de esas situaciones y tengo gente que ha percibido esa situación y cómo el Espíritu Santo se manifiesta y se mueve dentro del ser. Pero esas son las experiencias que no vamos a hablar porque a veces creo que nos vamos sí, es complicado. La gente se complica un poco sí. porque empieza a hacer doctrinas donde no hay cosas, ¿no? Entonces, pero cuando Dios dice que Dios no habita en... Pablo dice que Dios no habita en templo hecho de manos. Quiere decir que Pablo también se quiere referir, le está hablando a gente que no es convertida, gente que no conoce mucho a Dios, y está hablando del Dios que él conoce, ¿no? Del Dios desconocido, y les está presentando y les está diciendo, Dios no habita en esos templos. Y ahí le faltaría, o está subrepticiamente puesto... Bueno, es que lo que le está diciendo en el texto es que Dios no habita en lugares construidos por los hombres, pero sí en el ser humano, porque lo menciona 2, 3 veces, de manera directa, 2 veces en 1 Corintios, diciendo que somos templo del Espíritu Santo, en 2 Corintios que somos templo de Dios viviente, pero a Efesios le dice que nosotros tenemos la posibilidad de gozar la estancia, la habitación de Cristo en nuestros corazones. Entonces, sí, y entonces lo que se enseña en el Nuevo Testamento no es que nosotros solo por la fe, en el sentido de, bueno, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo experimento y entonces debe estar ahí, ¿no? No. No es una cuestión así, dada al abandono, es una cuestión certera en que el Espíritu Santo sí mora en nosotros, el Padre mora en nosotros, el Hijo mora en nosotros, hacen su habitación. El asunto es que por vivir en la carne, por vivir lejos de la llenura, ya no, todo lo demás se anula. Entonces no hay conciencia de habitación. Pero sí, mira que es curioso, ¿no? Cuando la gente está mal, tiene dificultad, dice, no, de repente tengo problemas espirituales, tengo problemas demoníacos, el diablo sí los puede evitar. Ha sido poseído. Sí, ha sido poseído, ¿no? Y un montón de gente busca ayuda en ese sentido, no está mal. Pero ¿por qué no somos conscientes que luego, si el demonio sale, tiene que habitarnos Dios? Y ya no somos nuestros. Uh-huh. Ahora le pertenecemos a Él, tanto en cuerpo, en alma y en espíritu. Entonces, pero no, se vuelven a la carne. Entonces alma y espíritu se vuelven a contaminar, el cuerpo igual, y entonces al final de cuentas quien sigue morando en el hombre, en el creyente, el llamado creyente, ¿qué cosas son? Espíritus y el pecado. Si está el pecado, de hecho que todo pecado está ligado a un espíritu. Le dan rienda suelta al pecado, se meten los espíritus y después eso gobierna algún área de su vida y después no pueden tener ni siquiera comunión con Dios. Pero de eso sí somos conscientes. Pero que Dios nos habite es una locura. Eso se debe a nuestra mentalidad legalista, nuestra mentalidad de que estamos corruptos y hemos nacido en pecado y vamos a seguir en pecado. O sea, no hemos ido al cambio. Sí. Yo creo que tiene que ver con las malas doctrinas que se enseñaron. Yo creo, sí.
que el hombre, una vez que peca el primer Adán, se deprava completamente, pero viene Cristo, el segundo Adán, y nos hace nuevos. Y ahí sí puede habitar Cristo, pero la cuestión es que no se entra a esa dimensión porque se quiere seguir viviendo en la carne. Y entonces el Espíritu no puede entrar a nuestra vida en la dimensión que debe hacerlo, es decir, está, pero no lo dejamos actuar, y entonces nada de la vida nueva se produce en nosotros. El problema es este, ¿no? Nosotros queremos que fluya el Espíritu, sin embargo queremos seguir siendo odres viejos, llenos de agujeros. Y la vida entonces, lo poco que se escucha, ya sea por la palabra, lo poco que se tiene por la oración, se termina escabullendo, se termina yendo, porque nuestro envase no retiene eso, porque nuestro envase seguimos con el envase del hombre viejo. Pero el hombre de repente, no trato de justificar, trato de entender. El hombre dice, bueno, si yo voy a vivir en el Espíritu, entonces voy a tener que ser un monje, que tengo que apartarme de todas las cosas, que tengo que dejar mi trabajo, que tengo que dejar muchas cosas. Y por eso es que de repente no se entrega totalmente al Espíritu. Pero ese es el problema yo diría, de la perversa visión que se tiene del hombre y de la santidad o de la pureza. O sea, ¿qué se quiere ser? No quiero ser así porque pierdo. Tampoco quiero ser lo otro porque también pierdo. Prefiero perder en lo que ya sé. O sea, ser malo y no vivir nada de lo nuevo que me dan. Es decir, me dieron el cheque, me dijeron, anda, cobra, pasa por él, disfruta la riqueza, y yo agarro ese cheque, lo guardo, lo rompo, lo escondo, nunca lo cobro y vivo en la miseria. ¿La parábola de los talentos? La parábola de los talentos tiene que ver con servicio, pero si quieres aplicarlo a eso es lo mismo. O sea, pero el asunto es que la gente nunca llega a experimentar lo nuevo. Ese es el problema. Porque no quiere. Porque no quiere y porque no escarba. Pues estoy esperando que el predicador le diga. O le ponga la mano. O venga lo mágico. Y mágicamente no va a venir. Viene por muerte. ¿Quieres la vida nueva? Tienes que morir a lo viejo. Ya no es pensamiento mágico de que este pastor, y ni siquiera mi pastor, es un pastor invitado, sí, que viene encima es gringo. El ungido, si no es gringo no fluye la cosa. No fluye la unción, y entonces tiene que venir, y como hemos visto, la unción ya está en nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pero decimos que la unción recién va a venir cuando alguien nos toca y nos va a llenar. Todo viene de fuera, ¿no? Llamamos al Espíritu Santo y está dentro. Eso es lo que pasa, ¿no? Cantamos ven Espíritu Santo y demás cosas, pero si empezamos a descubrir estas cosas tendríamos dinamita. Pero si ese es el cristianismo, ¿qué es el evangelio? Es poder de Dios. No es poder porque hay una bomba, no es poder porque están los dones. Es poder porque es la misma esencia de Dios metida en el hombre para que el hombre pueda alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo y pueda vivir en una dimensión distinta. La iglesia es el único ente sobre la tierra que puede y tiene la capacidad dada por Dios para hacer frente a las tinieblas y para transformarlo todo. Lo voy a complicar con esos temas. Usted que no es por eso que responde en este desconocimiento del hombre nuevo, en este desconocimiento del actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que la iglesia se ha recluido en sus propios templos. Es por eso que la iglesia no da la talla nunca. Ahora no responde a la sociedad. No, porque tiene dogmas, tiene ideas, tiene planteamientos que no responden a lo que es la lógica bíblica. ¿Qué significa ser cuerpo? ¿Qué significa ser templo? ¿Qué significa ser novia? ¿Qué significa ser esposa? ¿Qué significa ser linaje escogido, nación santa, pueblo? Y todo lo que dice el texto sobre la novia. No se moleste, no se moleste. No, estoy calentón, así estoy eufórico. Habla de ese tema y me pongo así bien sabroso. Y pastor, como hemos hablado, cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones hay amor. Entonces, si realmente los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y lo dejamos morar, si esto fuera en general, la iglesia no estaría tan dividida. La iglesia no podría estar dividida nunca, ni siquiera no estaría tan. Porque si hay amor, que es el vínculo perfecto, que dice Efesios 4, se caminaría en verdadera unidad. Nadie estuviera buscando nada para sí y todos estuvieran buscando la gloria del Señor. Yo podría tener mis digamos, diferencias con los pentecostales, pero al final de cuentas siempre tendríamos una unidad. Diferiríamos en el carácter, digamos, de la alabanza, pero siempre tendríamos una unidad. Yo creo que ni siquiera hubiera esas diferencias. ¿Ya? Porque
Si yo pongo la diferencia de ser pentecostal por el don, ser de lenguas o ser carismático para la expresión de los otros dones, ¿dónde queda dónde queda el fruto, que es lo más importante? Si todos tuviéramos el fruto, no importaría el resto. Si alguien tiene martillo, el otro tiene desarmador, el otro tiene el alicate, no interesaría. Nos complementaríamos. Nos complementaríamos. Entonces, esa es la importancia de empezar a conocer al Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la importancia de dejar vivir al Espíritu Santo en nuestra vida. Conocerlo, yo creo que conocen. Dejarlo vivir es el otro problema. Porque la gente no le da el espacio, entonces lo entristece, lo apaga, lo entristece, lo contrista, lo apaga, le resiste, le miente y hasta blasfeman contra él. Podríamos decir, con todo el respeto que se merece, que el Espíritu Santo es la parte de la Trinidad que siempre está triste porque no le damos lugar. Sí, yo creo que es el Dios, es lo que te decía, muchas veces hemos mencionado el Dios olvidado. Buen libro. Sí, buen libro. Dios olvidado, el título es brutal y encima de eso es ultrajado. Porque ¿sabes por qué? Mira, Dios está en todas partes. Cuando uno peca, peca contra Dios. El Hijo murió por nosotros, está intercediendo delante del Padre por nosotros, pero igual pisoteamos su sangre y su cuerpo. Pero el Espíritu está viviendo en nosotros todo el tiempo. Eso es lo que creo que no se entiende, porque si yo mañana me voy con otra mujer que no es mi esposa y cometo el pecado con esta mujer, es el Espíritu Santo el que está conmigo. El que está entristecido, el que está dolido. Y el que está en el mismo lugar donde estoy yo. Sí, en todo sitio. Entonces, si uno se sentiría mal estando en una situación incómoda con alguien que alguien quiere, entonces ¿cuánto más el Espíritu Santo? Y eso es lo que creo no se llega a comprender, y por eso es que no lo dejamos actuar. Mira, el problema comienza que la gente ni siquiera es consciente que tiene Espíritu Santo. Parece eso que decían, pero ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Y entonces, al final de cuentas, el Espíritu Santo no ha sido el actor principal de nuestra vida. Entonces, queremos todo lo nuevo, queremos todas las bendiciones, pero no queremos que Él viva su vida en nosotros, que nos enseñe a vivir la vida. No solamente que nos enseñe y nos redarguya, sino que viva su vida en nosotros, que haga posible el carácter de Cristo en nosotros, que haga posible su personalidad en nosotros. Entonces, amamos lo malo. Curiosamente, Pablo, cuando habla de estas situaciones, en varias ocasiones le dice a los hermanos, y le dice a los hermanos en Roma, aborreced lo malo, le dice. ¿Y quién aborrece lo malo? Aborrece lo bueno. Lo justifica. Sí. Lo malo se ama, se justifica. Lo bueno se aborrece, ¿no? Que no quiero ser fanático, que no, mucha oración, que no, mucha palabra, mucho espíritu. No, eso está raro ya. Está raro para tu mentalidad no convertida, para la mente no renovada. La pregunta es, ¿allá cómo será? No, allá sí, yo voy a vivir santo. No, la Biblia dice que la vida eterna comienza aquí en la tierra. La comunión con Dios está aquí, es posible aquí. La eternidad, la profundidad de vida es para aquí. Pablo no oraba para que digan, ojalá que en el cielo conozcan la estatura, o sea, la plenitud, la anchura, la longitud del amor de Cristo, ¿no? O sea, las 4 dimensiones se me pasó una, la profundidad. No, está diciendo que aquí en la tierra se conoce eso. Y eso lo hace conocer el Espíritu Santo. Es la plenitud del Espíritu en la vida de la persona. Pero no, o sea, se está pensando en gotitas de cristianismo, gotitas de identidad cristiana, gotitas de espíritu, gotitas de dones, y así vive la gente. Entonces, como si Cristo hubiese muerto por partes, un día un dedo, otro día la uña, otro día un pelo. Y nunca alcanzamos su estatura, porque no queremos, porque el Espíritu está en nosotros, aún para accionar los dones, los ministerios, pero para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. No para que nosotros vivamos la vida libremente, sin ninguna pertenencia, sin ninguna identificación, sin ninguna unión con Él. Al contrario, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Comienza a tener la mente, comienza a tener pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, todo, conforme a la palabra, conforme a Dios. Pero eso no se da en el creyente. ¿Por qué? Pues ni siquiera lee la Biblia, tampoco ora, no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con el Espíritu, no tiene comunión con Cristo, pero sí quiere cielo.
nosotros pensamos que todo es mágico. Hemos entrado a un No mundo salimos mágico, de la mentalidad mágica ¿no? y nos convertimos y hemos cambiado de Dios nomás. Eso es lo puedo comprobar. Hemos cambiado del yeso, ahora el yeso ya no tiene cuerpo, ahora es no físico, pero sin embargo es como el ídolo que me consiente todo. Es como el ídolo, porque el ídolo te hace temblar, te pone rodillas, pero tú No, no le temes, pero no lo amas. Ese es un ídolo. y acá en la No te rindes a él. y acá también, en la iglesia también cumplimos con el ídolo, Con el ritual. con el ritual del ídolo vendría a ser la iglesia, porque El mismo Dios lo hemos convertido en un ídolo. lo hemos bajado Porque nos acercamos a él cuando nos conviene. y no cuando debemos. Y no nos rendimos a él porque él es Dios y le pertenecemos. Entonces no tenemos vida. Por eso será que se ha dejado de cantar esas canciones de ríndete a él, No, eso ya no existe ya. que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Esos himnos maravillosos No debemos hacer un programa sobre eso. sobre himnos. De lo que Jesús decía, de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, como decíamos hace un momento, cuando nosotros tenemos la vida del Espíritu en nuestros corazones, habitando en nosotros, eso trasluce, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar. Y eso se nota en la influencia en los demás, ¿no? La gente viene al Señor por el testimonio, porque empezamos a dar testimonio con la vida del Espíritu, ¿no? Somos vivificados en todo. Y somos esperanza. Y en un país como en nuestra nación, que está viviendo momentos difíciles por la violencia, la iglesia debería salir al frente. Es que la iglesia predica la palabra, pero no personifica la palabra. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta, dice, vosotros sois cartas vivas, leídas por la gente. Y ahí está el problema. Queremos que la gente nos escuche, pero que no nos vea. Porque una cosa es hablar. Y otra cosa es vivirla, encarnar. Y cuando tú hablabas de la llenura del Espíritu se dice que se llenos, antes bien se llena del Espíritu Santo cantando, alabando. Y todo lo que dice ahí son expresiones que se dan por la llenura del Espíritu, cantar, alabar al Señor, cánticos espirituales, inclusive lleva a la sujeción mutua en el 5:21 de la carta a los Efesios. Pero busquemos con lupa quién vive esa llenura, o sea, no se ansía. Se ansía la unción, se ansía un toquecito, se ansía una experiencia, se ansía frío, calientito, corriente, ¡ay, qué rico! Y por si acaso no me estoy burlando, yo lo experimento, pero no es lo que siento lo que me hace buscarlo, es mi necesidad de Él, es el rendirme a Él, es el honor a Él. Que lo que uno experimenta luego es yapa, es regalo suyo porque quiere, ¿no? Y ya comenzamos a vivir en una vida sobrenatural porque el Espíritu es sobrenatural. Vivimos en la sobrenaturalidad todo el tiempo. Y ahí se acaba el temor a la enfermedad, se acaba el temor a la muerte física, ¿no? Perfecto. O sea, se acaba el temor a cualquier cosa. Perfecto. Entonces, eso es lo que debemos ansiar. Y la vida yo creo que sería mucho más fácil cuando nos dejamos llevar. Completamente fácil y diferente. Y poderosa. Correcto. Realmente poderosa. ¿No? Dios metido en su mundo, Dios metido en nosotros, Dios metido en nuestra historia, que no es otra cosa que su historia o un segmento de la eternidad. Estaríamos viviendo la eternidad aquí, en el tiempo, porque viviríamos su voluntad que sale de eternidad al tiempo para que nosotros del tiempo vivamos la eternidad. Estoy pues, hablando trabalenguas, ¿no? Nosotros saldríamos de la eternidad para vivir este tiempo dentro de la eternidad, ¿no? La palabra suya sale de la eternidad y viene al tiempo en que estamos nosotros, para que nosotros en el tiempo vivamos la eternidad. Porque ya somos eternos. Porque tenemos vida eterna. Y sus planes son eternos, sus propósitos son eternos. Su esencia, la palabra, la sustancia que sale de su corazón, de su mente, es eterna. Esa es su voluntad. Y no estaríamos preguntando, veo tantos grupos en el Facebook, en estas redes sociales, que hablan sobre hermenéutica, preguntas difíciles de la Biblia, y las preguntas son, ¿puedo usar falda?
puedo tomar la Santa Cena, ¿no? Cosas que son tan obvias y tan sencillas que Juegos y trampas mentales, ¿no? ¿no? Y deberíamos dejarnos de poner reglas y leyes, porque es el espíritu que nos lleva Lo terrible es que se sigue escuelas de pensamiento de gente que estando en esas escuelas o fundaron esas escuelas sin vivir necesariamente, no digo que todos, pero sin vivir necesariamente la vida en el espíritu y sin la revelación o iluminación del espíritu. Y ese es uno de los grandes problemas que ha afectado a la iglesia el día de hoy. Entonces hay mucha palabra humana y poca palabra de Dios. Tenemos palabra humana acá de nuestro Dios santo. Siempre la interrupción humana nos lleva a terminar. Quiere sentarse un día acá para preguntar acerca de estos temas, pero ya concluyendo, el Espíritu Santo no es el Pepe Grillo que nos va a decir qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos que hacer, porque es el capitán, el que está manejando nuestra vida. No, porque yo he escuchado muchas veces, no, el Espíritu Santo es tu conciencia que te va a decir, no hagas esto, haz esto. No deberíamos nosotros ser el capitán, sería nuestro, digamos, una voz que nos dice y nosotros obedeceríamos. Él tiene que tener el control de todo. No existe otra manera, eso es lo que dice Efesios 5, que Él debe tener control de nosotros de manera total. Y entonces cuando se dice que Cristo, el Padre o el Espíritu Santo moran, habitan en nuestros corazones, somos templos suyos, se supone que tenemos, voy a hablarlo de esta manera, se supone que tenemos un habitante en nosotros, que es el más importante, el que capitanea, el que está viviendo su vida en nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer como tripulantes. Entonces cuando cantamos en mi vida el capitán es Cristo, no lo llevamos al Antiguo Testamento, sino a la actualidad, a la actualidad. Y al momento. Y lo mínimo es obediencia a la palabra. Para que al obedecer estamos haciéndole caso. Pero no obedecemos y después queremos que mágicamente aparezca Él o esperamos tener una experiencia para ser transformados. No, la palabra. Voy a hacer renegar un poco al productor. Hablamos de obediencia, hablamos de postrarnos, hablamos de dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Más allá de la decisión del hombre para tomar estas, para dejarse llevar, la renunciación, ¿en qué nivel del pensamiento humano debe darse? Mira, te vuelco a un versículo por cuestión de tiempo y para que el productor no nos apague la luz, porque está de moda. Cuando Cristo dijo que si alguien quería ser su discípulo debía hacer 3 cosas, esa, si se quiere, debe ser la regla para medir. Niéguese a sí mismo, pero no solamente negar el ego, sino, dice también, tome su cruz, y es morir a la carne, y al viejo hombre, y al mundo, y a todo. O sea, es desaparecer, y recién lo podemos seguir. Ese es el versículo, la llave para dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Correcto, porque al final de cuentas, si uno no se niega, si uno va a estar vivo, si uno no niega su ego, siempre tiene sus conveniencias, va a tener reticencia en relación a dejarse controlar o no. Si uno no muere, nunca va a ser habitación del Espíritu. Si el viejo hombre está vivo, ¿a qué hora, qué espacio le dejamos al Espíritu Santo? Él lo quiere todo, no quiere una parte. Todo o nada. Todo o nada. Recién entonces comenzamos a seguirle. Si no, no hay obediencia. Y eso se tiene que dar en el momento de la conversión. Yo creo que sí. ¿No? Pero los que ya han llenado su ficha todavía lo pueden hacer. Bueno, yo siempre digo, quizás no me puedan entender, porque yo me convertí siendo ateo, leí una parte del Nuevo Testamento y salí a predicar esa misma noche, y yo soy consciente que el Espíritu me cambió. Me cambió completo, así fue una cuestión abrupta. Y si tú me decías en ese tiempo qué está pasando, no sé. He conocido a Dios y la verdad es esta. Yo no podía explicarla. No podía decir, mira, he llegado a la conclusión. No. ¿Sabes qué? Yo le dije esa noche, si tú existes, cámbiame, aquí estoy. ¿Y sabes qué? Yo sentí como que se rompieron las cadenas y no tenía ganas de hacer lo que antes hacía. Y ya no lo hice. Entonces, gracias a Dios no me predicó nadie. Y digo, ¿por qué? Porque era tan necio que de repente le metía ateísmo, le metía marxismo, le metía
filosofía y iba a ser un enredo, un pleito y no íbamos a llegar a nada. Pero el Espíritu de Dios fue tan misericordioso que me hizo leer el libro que me aburría, que yo agarraba para dormirme. O sea, lo agarraba y leía hijo de, y leí el primer capítulo de Mateo como 300 veces, solo para dormir. Como somnífero. Somnífero. Hasta que agarró Romanos. Hasta que leí el Evangelio de Marcos primero, Lucas luego, Mateo después, Juan y Hechos. En 5 días me soplé todo eso y a la semana siguiente había leído casi todo el Nuevo Testamento. Y ahí viene el cambio total. Y esa creo que es la radicalidad del cambio cuando opera el Señor, ¿no? El nuevo nacimiento. Sí lo he visto en personas que de la noche a la mañana cambian su manera de hablar, cambian su manera de vivir. Son personas diferentes. Tanto así que asustan a su familia. Sí, fue muy complicado. Mis amigos, si te estás volviendo loco, ¿quién te ha hablado para pegarles? Bueno, pastor, tenía una pregunta más, se la voy a hacer en el siguiente podcast porque ya acá nuestro productor le está subiendo la hemoglobina, el azúcar y todo lo demás. Así es que, palabras finales, recomendaciones y recordarles que la decisión está en nosotros. Sí, solamente agradecerles, decirles, sigan ustedes acompañándonos. Vamos a seguir tratando temas así picantes. Henry siempre nos pone en situaciones complicadas, pero la palabra tiene respuesta para todas estas cosas, para las inquietudes que tenemos y sobre todo para que podamos nosotros alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Comparte con tus amigos, no deje que la verdad muera en el archivo, en las nubes, sino comparte lo que corre la verdad, porque la verdad hará libre a muchos hermanos. Que Dios les bendiga. No se olviden de comentar, estamos leyendo sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, y si usted desea hacer alguna consulta más personal, estamos poniendo acá el número de la productora también para que ella va a demorar un poco en contestar, pero va a contestar. Así es que Dios los bendiga, nos vemos en otro episodio de Diálogos. Chao.